Javier Morales siempre había creído que el peligro llegaría con estruendo, un estallido. Un cristal roto. Un grito en la noche. Pero cuando amenazó a su familia, lo hizo en un susurro. Todo comenzó con un clic metálico casi imperceptible. Como si alguien probara un pestillo con cautela. Javier se dio la vuelta en la cama, mirando el reloj digital que brillaba en rojo, las 12:11. A su lado, su esposa Teresa respiraba con calma. Arriba, la puerta de su hijo Mateo estaba cerrada. La casa en el barrio de las afueras de Madrid parecía igual que siempre. Pero el aire se sentía cargado. Como si contuviera la respiración. Entonces volvió el sonido, un gemido de bisagras forzadas desde abajo. Seguido de un golpe suave contra la pared. No era torpe, sino deliberado. Provenía del garaje. El pecho de Javier se heló. No con latidos acelerados, sino con un peso como si le hubieran vertido hormigón en las costillas. Se levantó sin hacer ruido. Sus pies ligeros gracias a años de caminar de puntillas junto a la cuna de Mateo. Se acercó a la puerta del dormitorio y pegó la oreja, silencio absoluto. Demasiado denso. Al abrirla con cuidado, el pasillo se extendía oscuro, iluminado solo por un rayo de luna en la alfombra. La casa, tan familiar, de repente parecía llena de rincones donde alguien podría esconderse. Se detuvo frente a la habitación de Mateo. El pomo estaba frío. Aún cerrado. Gracias a Dios. Quédate dormido. Chaval. Yo me encargo. Murmuró para sí. Al llegar al principio de las escaleras, un destello lo hizo retroceder, la luz del sensor del garaje. Esa barata que fallaba siempre. Se encendió brevemente, derramando un brillo blanco bajo la puerta. Se apagó al instante. Alguien estaba allí abajo. Se agachó, escuchando un roce en el cemento. El tintineo inconfundible de una llave inglesa cayendo al suelo. Luego, una risa. No de adulto, sino aguda, retorcida, que le revolvió el estómago. Javier no tenía un arma. Su bate de béisbol estaba en el garaje. Inútil ahora. Agarró lo único a mano, la linterna enganchada a la barandilla. Pesada para golpear. Brillante para cegar. Bajó peldaño a peldaño. La madera crujiendo como una traición. El olor llegó antes que la vista, gasolina. Goma. Polvo de cajas revueltas. Quienquiera que estuviera allí no solo curioseaba, rebuscaba con intención. Apoyó la palma en la puerta interior. Cada nervio alerta. Escuchó una respiración rápida y descuidada al otro lado. Encendió la linterna. El pulgar firme en el interruptor. Y empujó la puerta. El haz cortó la oscuridad. Allí estaba, un chaval flaco con sudadera negra. Encorvado sobre el banco de trabajo como si fuera suyo. Su mochila abierta en el suelo. Medio llena de herramientas y cables. La puerta del garaje entreabierta, dejando entrar una raja de aire nocturno. El chico se quedó inmóvil al ser iluminado. Giró la cabeza despacio. La capucha se deslizó lo justo para revelar el rostro. Javier lo reconoció, o Carlos Cabrera. De 14 años. Compañero de clase de Mateo y hijo de Carmen Cabrera. La mujer que presidía la junta de propietarios como si fuera dueña de todo el barrio. Pero lo que le hirvió la sangre no fue quién era, sino como lo miró, no con miedo ni culpa, sino con irritación. Como si Javier fuera el intruso. Por un segundo. Ninguno se movió.
El haz de la linterna cruzaba el rostro pálido y afilado de Carlos. Sus ojos se entrecerraron. Como un alumno molesto con un profesor. ¿Qué demonios haces en mi garaje? Gruñó Javier. La voz baja y tensa. Carlos se enderezó, dejando caer un destornillador con estrépito. Ajustó la capucha y se encogió de hombros. Solo echando un vistazo. Dijo. Como si allanar casas fuera un pasatiempo. ¿Echando un vistazo? Javier avanzó. La linterna firme. Estás robando. Eso no es curiosidad, es allanamiento. Carlos sonrió con sorna. Los labios curvados. Mi madre dirige la comunidad de vecinos. Puedo entrar donde quiera. Solo estoy inspeccionando. Ella puede multarte por este garaje de todos modos. La osadía lo dejó atónito. Con 14 años. Pillado infraganti con las herramientas de Javier en su mochila. Y actuaba como si él fuera el culpable. Javier apretó la linterna hasta que le dolieron los nudillos. Tu madre no manda en mi casa. Y tú menos. Carlos puso los ojos en blanco. Murmurando, tiene notas de todos. En fracciones. Os va a arruinar. Javier dio un paso más, interponiéndose entre él y la raja de luz lunar en la puerta. Suelta la mochila. Ahora. La mandíbula de Carlos se tensó. Pero no se movió. El silencio se extendió, roto solo por el zumbido de la luz defectuosa. Javier oía su propio pulso retumbando. ¿Escucha? Dijo Javier, forzando la calma. Vas a dejar eso. Te vas a sentar ahí. Y esperarás a que llegue la policía. Eso rompió su máscara. Los ojos de Carlos miraron nerviosos hacia la puerta interior, que llevaba a la cocina y a la familia dormida. Javier se movió al instante, bloqueando el camino. Ni lo pienses. Carlos soltó una risa aguda y fea. ¿De verdad crees que me harán algo? Soy menor. Me dejarán en casa en una hora. Era verdad. Y eso lo empeoraba. Conocía el sistema. El influencia de su madre. Se creía intocable. Desde arriba llegó un golpe suave, pasos. ¿Terese? Su voz. Cautelosa pero tensa, Javier. ¿Qué pasa? Sin quitarle los ojos de encima a Carlos, quédate arriba. ¿Terese? Cierra la puerta de Mateo y llama al 112. Por primera vez. El miedo real cruzó el rostro de Carlos. Se removió. Energía nerviosa burbujeando en su cuerpo delgado. No. Dijo rápido. La voz subiendo. No los llames. Mi madre se encargará de esto. ¿Exacto? Replicó Javier. La voz grave. Ese es el problema. Se acercó más. La luz a centímetros de su cara. Carlos entrecerró los ojos. Dientes apretados. Hombros tensos. Su arrogancia se resquebrajaba. Se acabó. Carlos. Siéntate. Escupió al suelo. Esto no termina aquí. Pero sus rodillas se doblaron. Casi contra su voluntad. Y se hundió en el frío cemento. Brazos cruzados. El garaje quedó en silencio otra vez. Pero no pacífico, un zumbido como antes de una tormenta. Desde la cocina. Teresa hablaba con el operador. Clara y firme. Dando la dirección. Describiendo la situación. Su ancla en el caos. Calmada cuando él ardía. Carlos se removió. Murmurando.
lanzándole miradas venenosas. La manga de la sudadera se subió, revelando una marca de tinta barata. De algún arcade o fiesta esa noche. No era un criminal maestro, era un crío que había cruzado una línea que la mayoría de adultos ni rozan. Javier lo vigilaba. Linterna firme. Corazón martilleando. Arriba. Su familia estaba a salvo. Por ahora. Y en ese momento. Supo dos cosas con certeza absoluta. Primero. Carlos Cabrera no temía reglas. Leyes ni a él, solo temía las consecuencias. Segundo. Cuando las luces parpadeantes llegaran. Sus vidas cambiarían para siempre. Los segundos se estiraron como horas. Javier vigilaba a Carlos con la linterna apuntando abajo, proyectando un círculo blanco duro en el cemento. Él estaba sentado con las piernas cruzadas, brazos plegados como si estuviera en detención escolar en vez de pillado infraganti. Su boca no paraba, murmullos, susurros afilados. Esto es una tontería. Mi madre os va a matar. Ella manda aquí. Javier no respondió, mantuvo la luz fija, esperando. Su mano libre cerca de la pared, listo para agarrar la escoba si se movía. No era gran arma, pero mejor que nada. Desde arriba. La voz de Teresa bajaba por el pasillo, calmada. Firme. Deletreando el nombre. Confirmando la dirección. Eso lo estabilizó más de lo esperado. Ella no entraba en pánico, él tampoco podía. Carlos levantó la cabeza, entrecerrando los ojos. Sabes que esto te va a complicar más, ¿verdad? Javier arqueó una ceja. Tú entras en mi casa y yo soy el problemático. Sonrió con esa sorna adolescente que le hervía la sangre. Mi madre es la presidenta de la Junta. Multa por césped alto. Puede multarte por tener chatarra peligrosa aquí. Y cuando sepa que llamaste a la poli. Dejó la frase colgando con una risa baja. Esa risa se le clavó peor que nada, la arrogancia casual. La certeza de impunidad. Javier se acercó. Bajando la voz, tu madre no manda en la ley esta noche. La policía sí. Y lo vas a aprender por las malas. Carlos puso los ojos en blanco. La poli no me asusta. Javier se inclinó, debería. El garaje estaba caliente y frío a la vez, aire helado filtrándose por la puerta entreabierta. Calor subiendo de su piel. Javier aguzaba el oído por sonidos fuera, rogando oír sirenas lejanas. En cambio, el silencio apretaba. Roto solo por los nervios de Carlos y el zumbido del frigorífico al otro lado de la pared. De repente, Carlos se movió, medio levantándose. El instinto golpeó a Javier, lo empujó con la linterna contra el pecho. No para herir, sino para afirmar. Siéntate. La voz salió más alta, áspera, haciendo parpadear incluso a él. Por primera vez. Carlos dudó. Una onda de incertidumbre pasó por sus ojos antes de que volviera la bravata. Resopló y se dejó caer, extendiendo los brazos en burla. Vale. Lo que sea. Pero cuando venga mi madre. Javier lo cortó, no llegará antes que la poli. Y cuando vengan. Te encontrarán así. En mi garaje con tu mochila llena de mis herramientas. No hay reglamento de comunidad que borre eso. Como si lo invocara. El aullido lejano de sirenas flotó por la puerta entreabierta. El pecho de Javier se aflojó por primera vez. El sonido creció hasta que el estrobo rojo y azul rebotó en las paredes blancas. El rostro de Carlos palideció.
Su boca se abrió y cerró. La confianza se tambaleó. Ellos no pueden arrestarme. Soy un crío. Javier no cedió, eres lo bastante mayor para saberlo. Y vas a aprender qué pasa cuando entras en casa ajena. El coche patrulla frenó en la entrada. Puertas golpeando. Botas crujiendo en la grava. Luego. El golpe autoritario en la puerta del garaje. Policía. ¿Hay alguien dentro? Javier apuntó la linterna a la mochila. Luego a él. Es el momento. Alzó la voz, aquí. El propietario. El intruso está controlado. La puerta se abrió de golpe y dos agentes entraron, uno alto y ancho. El otro más robusto con la mano en el taser. Sus ojos se clavaron en Carlos. De pie. Manos visibles. Carlos se levantó torpemente. Manos temblando en el aire. Intentó hablar. Pero tartamudeó, mi madre. Dirige la comunidad de vecinos. El alto lo cortó. Voz plana, date la vuelta. Los ojos de Carlos saltaron a Javier. Salvajes. Suplicantes. Pero él no se movió. Mantuvo la linterna fija. Grabando el momento. El clic metálico de las esposas fue agudo. Final. Satisfactorio. Por primera vez esa noche. Javier exhaló del todo. Los agentes lo sacaron. Recitando sus derechos en tono practicado. Las protestas de Carlos subieron. Desesperadas. Pero nadie aminoró. El resplandor rojo-azul lavó su rostro mientras lo arrastraban a la noche. Javier quedó en el centro del garaje. El silencio regresando como una ola. Su pecho vacío. Brazos temblorosos. Pero arriba su familia a salvo. Por ahora. Bastaba. Las luces parpadeantes apenas habían dejado de destellar en las paredes cuando llegó la segunda ola de caos. Neumáticos chirriando. Puertas azotando. Y luego la voz inconfundible que podía hacer vibrar las ventanas. Quitad las manos de mi hijo. Carmen Cabrera. Los agentes guiaban a Carlos al coche. Uno por brazo. Él farfullaba. Rojo. Insistiendo en su inocencia. Carmen irrumpió en la entrada. Bata ondeando. Zapatillas golpeando el asfalto. Pelo revuelto. Móvil en puño grabando todo. Es mi hijo. Tiene 14 años. No podéis tratarlo como a un delincuente. El alto ni aminoró, señora. Apártese. Pero Carmen nunca se apartaba, era alérgica a retroceder. Se plantó delante. Brazos abiertos como si pudiera escudarlo con indignación pura. ¿Sabéis quién soy? Soy la presidenta de la comunidad de vecinos. Esta gente. Apuntó a Javier en la puerta del garaje. Ha sido un problema desde que llegaron. Mi hijo hacía una inspección. Una inspección. Por Dios. Javier casi rió, la absurdidad era surreal. Pero la pánico apenas oculta en el rostro de Carlos lo mantuvo callado. El robusto avanzó. Tono cortante, señora. Las normas de la comunidad no anulan la ley. Su hijo entró en una propiedad privada sin permiso. Eso es allanamiento. La mandíbula de Carmen cayó como si la hubieran insultado. Propiedad privada. Por favor. Los garajes dan a la calle. Como presidenta. Tengo derecho a asegurar el cumplimiento. Señor. La voz del agente se afiló. Cortando su diatriba. Apártese o obstruirá un arresto. Por una vez. Carmen titubeó. Sus ojos saltaron entre los uniformes. El coche iluminado.
La autoridad que solía blandir ya no era suya. Pero no soltaba. Se giró hacia Javier. Rostro torcido de furia. Tú. Siseó. Apuntando como en un juicio. Esto es una trampa. Me has tenido en el punto de mira desde el principio. Has envenenado a la Junta contra mí. Has llenado el barrio de mentiras. Ahora incriminas a mi hijo. Javier bajó del garaje. El aire nocturno fresco en su piel. No alzó la voz. Pero cada palabra llevó, no lo incriminé. Entró. Llenó su mochila con mis herramientas. Si quieres fingir que es una inspección. Estás más delirante de lo que pensaba. Los ojos de ella se abrieron. Boca abriéndose y cerrándose como un pez boqueando. Los vecinos empezaban a reunirse, luces de porches encendiéndose. Cortinas apartándose. Siluetas acercándose. Carmen los notó. Se enderezó. Recomponiendo su dignidad. Voz más alta, todos deberían saber que esta familia socava nuestra comunidad. Se niegan a seguir las normas. Y ahora llaman a la policía a niños. Murmullos recorrieron la multitud. Javier vio el rostro de la señora. Esteban 2 puertas más allá. Brazos cruzados. Labios fruncidos. El señor. Guerrero enfrente sacudió la cabeza. Murmurando algo inaudible. Y así. La corriente cambió. El barrio no asentía con Carmen, la veían desmoronarse. El alto abrió la puerta del coche. Carlos intentó una última vez. Voz quebrada, mamá. Haz algo. Carmen se lanzó. Pero el robusto la bloqueó con un brazo. ¿Basta? Lo procesarán en menores. Puede recogerlo después. Su voz se rompió en un chillido. Esto es acoso. Os quitaré las placas. Pero sus amenazas rebotaron. Los agentes empujaron a Carlos dentro. El coche alejándose con sirenas bajas. Carmen se quedó sola en la entrada. Hombros hundidos. Pero su mirada a Javier ardía de odio puro. Esto no acaba aquí. Morales. ¿Me oyes? Javier no respondió. Solo vio como el barrio. Por primera vez. Respiraba libre. Pero sabía que la tormenta apenas empezaba. Al día siguiente. Javier se despertó con el sol filtrándose por las persianas. Pero la paz era frágil. Mateo bajó a desayunar. Ojos curiosos, ¿por qué vino la policía anoche? Papá. Javier dudó. Luego sonrió, un vecino tuvo un problema. Ya está resuelto. Pero no lo estaba. Carmen no era de rendirse. Horas después. Llegó la primera carta, una multa de la comunidad por garaje en desorden. Firmada por ella. Javier la arrugó. Sabiendo que era su contraataque. ¿Teresa? Siempre práctica. Lo miró, no parará. Tenemos que hacer algo. Esa noche. Javier llamó a Jorge Villegas. El vecino jubilado de la Fuerza Aérea. 2 casas más allá. Jorge. Con su bigote gris y voz grave. Escuchó la historia del allanamiento. Carmen Cabrera es una víbora. Dijo. Ha multado a media calle por tonterías, mi buzón no era del color reglamentario. Pero lo de tu garaje. Eso es personal. Javier asintió, su hijo dijo que ella tiene notas, de todos. Infracciones para arruinarnos. Jorge frunció el ceño, no es solo multas. Su cuñado Francisco dirige esa seguridad que patrulla. Cobran por vigilar. Pero es extorsión.
Javier recordó el SUV negro que rondaba su casa desde semanas. Sí. Lo he visto. ¿Crees que nos espían? Al día siguiente, Javier y Jorge hablaron con más vecinos. Tomás. El de las rosas perfectas. Confesó, me multó 500 euros por plantar especies no autorizadas. Dijo que atraen plagas. Pero era porque voté contra ella en la última junta. La señora García. Con su rampa para silla de ruedas. Añadió, me exigió cambiar el color o pagar 2000 euros. Es mi casa. Poco a poco. Las historias salían, multas por balones en el jardín. Por persianas no uniformes. Por todo. Carmen usaba la junta como arma personal. Y su cuñado Francisco ejecutaba las inspecciones con matones disfrazados de guardias. Javier decidió documentarlo todo. Instaló una cámara oculta en el buzón. Otra en el garaje. Teresa registraba cada multa. Cada paso de SV. Una noche. La cámara captó a Francisco rebuscando en su correo. Murmurando, encontraré algo para joderlos. Javier lo mostró a Jorge, esto es prueba. Jorge sonrió, ahora luchamos. Pero Carmen escaló. Envió una notificación de embargo por infracciones acumuladas. Javier la leyó en la cocina. Puños apretados. No puede hacer esto. Es ilegal. Teresa tocó su brazo, llama a un abogado. Y reúne al barrio. La reunión en casa de Javier fue tensa. Vecinos nerviosos se sentaron en el salón. Mirando por las ventanas. Carmen nos aterroriza. Dijo Tomás. Su cuñado nos vigila. Nos multa por nada. La señora García añadió, llama, seguridad, a extorsión. Mientras su matón nos sacude. El miedo en la habitación mutó, no desapareció. Pero se volvió ira. Teresa grababa todo con su portátil. Esto no es solo evidencia, es testimonio. Esa noche. Al salir. Jorge estrechó la mano de Javier, ya no estás solo. Morales. No en esta pelea. Javier se sintió aliviado por primera vez. Carmen tenía su fortaleza. Pero él ahora tenía un ejército despertando. Una vez que los vecinos se unieron. Era cuestión de tiempo pasar de hablar a planear. Carmen prosperaba con intimidación y papeles. Pero Javier. De años gestionando proyectos. Sabía que los matones fallan al exponerlos. Se vuelven descuidados si creen que nadie mira. Así que fingieron que nadie miraba. La idea nació en el garaje de Javier. Con Jorge inclinado sobre el banco como en una operación militar. Sus matones del cuñado rodean tu casa. Si probamos acoso. Vigilancia real. Es asunto policial. Javier tocó la cámara de fauna que captó a Francisco en el buzón. Pues pillémoslos en el acto. En la semana siguiente. Tendieron una red discreta. Jorge montó una cámara bajo su alero. Ángel para cubrir la calle sin notarse. Tomás prestó una dashcam, Javier aparcó el coche de Teresa enfrente. Grabando de noche. Incluso puso un micrófono activado por movimiento en el buzón por si Carmen manipulaba el correo otra vez. Teresa registraba cada multa falsa. Cada paso de SV. Cada golpe sospechoso. Transformó la pared del comedor en un tablero cronológico con notas adhesivas. No tardó en morder el anzuelo. Una noche. Pasadas las 12. El SV de seguridad vecinal paró frente a su entrada. El conductor apagó el motor. Bajó y abrió los contenedores de basura. Rebuscando con guantes, sacaba sobres. Papeles con su nombre.
Javier miró desde la ventana arriba. Corazón latiendo. Mientras la cámara de Jorge lo captaba nítido. 2 noches después. Otro SV pasó lento. Fotografiando el coche de Teresa. Anotando en un portapapeles. Sabían qué significaba, otra infracción inminente. El premio llegó el viernes. Carmen marchó al jardín de Tomás a pleno día. Móvil fuera. Sacando fotos furiosas de sus rosas mientras murmuraba sobre incumplimientos. Lo que no sabía era que la dashcam de Tomás en la ventana captó su voz clara: lo multaré hasta el embargo si hace falta. Nadie me desafía. Al reproducirlo al grupo. El silencio dio paso a risas. Tenían a Carmen. No en sospechas. Encinta. Aún así. Javier no quiso apresurarse. Evidencia sin contexto se tuerce. Carmen era escurridiza, gritaría acoso. Diría que la vigilaban. Así que profundizaron la trampa. La próxima junta estaba en el calendario. Normalmente. Eran somnolientas. Con Carmen al frente repartiendo sonrisas smug mientras nadie alzaba la mano. Esta vez. Javier dijo: venid preparados. Traed copias de todo. No discutáis. Dejadla hablar. Porque esa era la debilidad de Carmen, cuando creía tener el control. No resistía presumir. La noche de la junta. Javier metió los pendrives en el bolsillo y entró al centro comunitario con Teresa al lado. Carmen ya estaba. Portapapeles apilado. Labios curvados en su esmirca habitual. Señor Morales. Ronroneó al firmar. Espero que hayas considerado el embargo. Javier sonrió calmado: he considerado muchas cosas. Detrás. Vecinos entraban, Jorge y su mujer. Tomás. Los García. Incluso el señor Chávez. Cada uno se sentó. Quietos pero firmes. Ojos en Carmen. Por primera vez. Ella pareció inquieta. Y eso antes de sacar el portátil. La trampa estaba tendida. El centro olía a café viejo y suelos laminados. Luces fluorescentes zumbaban. Bañando todo en un pálido que hacía la habitación sentir como una sala de interrogatorios. Perfecto. Carmen al frente de la mesa plegable. Portapapeles alto. Golpeaba el bolígrafo con impaciencia teatral. Ojos barriendo como una reina ante súbditos. Empecemos. ¿Anunció? Voz cortante. Normalmente. Las juntas atraían media docena. Esa noche. Casi 30 llenaban sillas. Otros de pie atrás. La tensión era densa. Como antes de una tormenta. Carmen lo notó. Se removió. Pegó una sonrisa quebradiza. Me alegra ver tanto entusiasmo. Lanzó su agenda: cumplimiento de jardines. Decoraciones estacionales. Cuotas atrasadas. Su performance perfeccionada. Salpicada de pullas a hogares que faltaban al respeto. Cada vez que miraba a Javier. Él esperaba. Al abrir el turno de preguntas. Su mano subió. Sí. Señor Morales. Dijo con desdén. Otra queja. Supongo. Javier se levantó. Sacando el portátil. La pantalla brilló al conectar al proyector. No una queja. Dijo parejo. Pruebas. El primer vídeo parpadeó, granulado pero claro. El SV parando de noche. El conductor rebuscando basura. Jadeos recorrieron la sala. Eso es ilegal. Murmuró alguien.
La sonrisa de Carmen se congeló. Esto está sacado de contexto. Javier clicó, otro SV. Flash fotografiando el coche de Teresa. Luego el clip de dashcam, Carmen en el jardín de Tomás. Siseando, lo multaré hasta el embargo si hace falta. Nadie me desafía. La sala estalló, voces altas. Iracundas. Tomás se levantó. Rojo, amenazaste a mi familia por rosas. Carmen golpeó la mesa, basta. Esto es acoso. Estas grabaciones están manipuladas. Pero antes de terminar. La señora García alzó la mano. Voz temblorosa, Carmen me multó 2000 euros por mi rampa de silla. Dijo que el color no era correcto. Tengo la notificación. La mostró. Temblando pero desafiante. Luego el señor Chávez puso un embargo por una canasta de baloncesto. Una canasta. 1-1. Vecinos se levantaron. Sacando papeles. Capturas. Cartas. La sala se volvió un coro, intimidación. Mentiras. Dinero sifonado. El rostro de Carmen palideció. Se levantó. Golpeando el boli como un mazo, orden. Esta es mi junta. No toleraré. No. Dijo Jorge firme. Cortándola. El jubilado se irguió. Voz con peso de mando, ya no es tu junta. Es nuestra. Aplausos estallaron. La compostura de Carmen se quebró. Apuntó a Javier, ¿te crees listo? ¿Morales? Esto es un golpe. Os demandaré a todos. Javier clicó el último slide, el informe financiero de la comunidad. Líneas de pagos a seguridad vecinal por miles. Registrada bajo Francisco Cabrera. Silencio. No son solo multas falsas. Es robo. Malversación. Y tenemos pruebas. Carmen boqueó como ahogándose. Su boli cayó. Entonces las puertas traseras se abrieron, 2 uniformados entraron. Con un investigador de civil querían un expediente. Carmen Cabrera. Dijo calmado pero firme. Necesitamos que venga con nosotros. Preguntas sobre irregularidades financieras. La sala cayó. Luego explotó en vítores. Murmullos. Risas. El chillido de Carmen cortó, esto es una caza de brujas. No podéis hacer esto. Soy la presidenta. El agente la tomó del brazo, esta noche. No. Mientras la sacaban. Se giró a Javier. Ojos llameantes, esto no acaba. Morales. ¿Me oyes? Esto no. Las puertas se cerraron. Y así. El hechizo se rompió. Vecinos rodearon a Javier. Palmeando su espalda. Agradeciendo a Teresa. Estrechando a Jorge. Prometiendo cambio. El miedo que atenazaba la calle se disolvió en alivio. Esperanza. Por primera vez. La Junta no sintió como un juicio, sintió como libertad. Al día siguiente. La calle parecía distinta. Mismas casas. Mismos jardines recortados. Mismas farolas. Pero el aire era ligero. Como si hubieran cortado un cable que estrangulaba el barrio. Por primera vez en años. El SV de Carmen no estaba en su entrada. Sus persianas cerradas. Luz de porche apagada. La noticia corrió, la policía la procesó por malversación y fraude. Francisco también. Por suplantación y acoso. La Junta, ante su corte leal, se distanció.
Una reunión de emergencia votó unánime, Carmen removida como presidenta. Cuando el email llegó esa tarde, Teresa lo leyó en la cena, efectivo inmediatamente. Carmen Cabrera no está autorizada a actuar en nombre de la comunidad. Liderazgo interino se elegirá pendiente investigación. Mateo vitoreó. Casi derramando la leche, significa que somos libres. Javier y Teresa se miraron. Estamos más seguros, dijo cauteloso. Pero no acaba hasta que digan los jueces. En las semanas siguientes, el barrio cambió. Gente que agachaba la cabeza ahora cortaba césped sin miedo. Niños jugaban baloncesto en entradas. La señora García pintó su rampa de azul vivo, sonriendo con cada pincelada. Vecinos que los evitaban trajeron guisos. Disculpas. Gracias. Jorge apretó la mano de Javier con fuerza. Tomás trajo whisky, supongo que las rosas sí empiezan revoluciones. Aún así, la sombra de Carmen perduraba. Algunas noches, Javier miraba sus ventanas oscuras, esperando que saliera con móvil y portapapeles. Pero la casa quedó muda. Carteles de "Se vende" aparecieron pronto. Su familia empacando. Huyendo del reino que ella gobernó. El proceso legal se arrastró, abogados. Audiencias. Entregas de evidencia. Javier y Teresa dieron archivos. Vídeos. Recibos. Testimonios. El fiscal sonrió al ver el expediente, básicamente habéis hecho nuestro trabajo. Carmen se declaró inocente. Su voz chillando en la sala. Pero la evidencia pesaba. Rastros financieros no mienten. Ni vídeos de su sobrino en garajes ajenos. Al caer el mazo, enfrentaba multas impagables. Libertad condicional y prohibición vitalicia en juntas. Francisco. Cargos menores y orden de alejamiento. Carlos fue a rehabilitación juvenil. Su esmirca borrada. No era justicia perfecta, nunca lo es. Pero bastaba. Una noche. Semanas después. Javier se sentó en el porche con Teresa. La calle quieta. Aire fresco. Risa de Mateo arriba jugando videojuegos con amigos. Se siente diferente. ¿Verdad? Dijo ella suave. Él asintió, como si recuperáramos nuestras vidas. Ella se apoyó. Cálida. Por meses. Vivieron en miedo. Listos para la próxima carta. Amenaza. Sombra. Ahora había paz. Frágil. Pero real. Recordó las últimas palabras de Carmen. Gritadas al ser arrastrada, esto no acaba. Quizás en su mente no. Tipos como ella nunca creen perder. Pero mirando las casas. Vecinos sonriendo. Libres de multas. Niños seguros. Javier sabía la verdad. Acabó. Al menos aquí. Para ellos. Y viendo el atardecer pintar techos de oro. Realizó algo simple y profundo, a veces. Para detener a un tirano. Hay que recordar que el poder es del pueblo. No del matón con voz más alta. Carmen lo olvidó. Ellos se lo recordaron. Y nunca lo olvidarían. Mirando atrás. A una sombra como un barrio puede pasar de suburbio perfecto a campo de batalla. Cuando Javier y Teresa compraron la casa. Pensaron en paz, calle segura para Mateo en bici. Jardín para barbacoas. Vecinos saludando al pasear perros. Nunca imaginaron enfrentarse a la presidenta como a una dictadora autocoronada. Pero el poder cambia a la gente, sin control. Puede.
Carmen se creía intocable. Título. Portapapeles. Miedo manteniendo su trono. Por un tiempo. Acertó. Se doblaron bajo multas. Tragaron amenazas. Vieron vecinos esconderse tras cortinas. Hasta la noche que su hijo entró en el garaje. Esa fue la grieta en la presa. Y una vez el agua fluyó. No paró. Javier piensa mucho en Mateo al revivir esos meses, su voz temblando preguntando por qué Carlos los odiaba, encorvado en la parada de bus para pasar desapercibido. Los niños no deberían cargar ese miedo. Él no eligió la pelea. Nadie. Pero lucharon. Y quizás ese sea el punto, matones prosperan en silencio. Porque vecinos se dicen no es mi problema. Porque miedo parece más seguro que resistencia. Carmen construyó su imperio en silencio. Lo perdió cuando hallaron sus voces. Javier no finge que salieron sin cicatrices. La confianza no se reconstruye de noche. A veces Teresa verifica cerraduras 2 veces. Mateo pregunta si Carmen volverá. Javier mira la casa vacía enfrente. Preguntando cómo un ego envenenó una comunidad. Pero luego ve lo que vino después, los Villegas los invitaron a cenar. Rosas de Tomás aún florecen. Rojas desafiantes. Rampa de la señora. García brilla azul. Nadie osa criticar. Mateo ríe más. Teresa sonríe fácil. Y Javier duerme sin esperar chirridos en la entrada. No solo sobrevivieron, cambiaron el barrio. Eso recordará más, no su portapapeles. No sus gritos. Ni la noche que la policía la sacó. Recordará la noche que vecinos se levantaron uno a uno diciendo basta. La noche que la calle dejó de ser reino de Carmen y volvió a ser su hogar. Si hay una lección. Es simple, no necesitas ser ruidoso para contraatacar. Solo verdad y coraje para unirse. Porque la verdad no solo ilumina, quema. Y al final. Ese fuego expulsó la oscuridad de su calle.